Hola, 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 bienvenidos a esta segunda emisión de Contacto Ilegal. Tenían que decirlo, Contacto Ilegal. Contacto Ilegal. Es que nunca Contacto lo ilegal. habíamos planeado, pero Bueno. o sea, todos nos vimos bien en concordancia así de Contacto Ilegal. Entonces, hoy estamos en nuestra segunda emisión y vamos a hablar de un tema que está muy... Hay mucha tela donde cortar porque vamos a hablar de los jugadores más polémicos que ha tenido la NFL y pues queremos abordar, o sea, va a haber de todo tipo de polémicas, o sea, polémicas ideológicas, violencia, Sí. va a haber De todo un poco. De todo. Sí. Pero para ti, ¿qué sería que un jugador sea polémico? Ajá, justo, pues es que puedes abordar cualquier cosa, o sea, por ejemplo, se me ocurren miles de cosas, pero hasta maltrato animal, o sea. Sí, correcto. Y de hecho, hoy pesa mucho más. Hoy maltrato pesa animal. mucho más una polémica por maltrato animal que tal vez incluso violencia intrafamiliar. O sea. Pero es el que más llega a ver en la NFL. Ajá, la sí, justo. violencia Y es que también, familiar o justo violencia ahorita y lo vamos a ver, lo vamos a ver en toda la estadística, como que ya en el resumen del programa vamos a ver que hay tanta violencia intrafamiliar que hasta se ha normalizado. Pero es algo normal en la Ajá, NFL, es justo lo que te iba a decir. Acabo de ver un meme que dice que en la nueva campaña, en el Madden, en el juego de videojuegos, la nueva campaña vas a poder hacer violencia intrafamiliar como parte del juego, pero no, eso no se puede, eso está mal. Pero sí es algo que es muy normalizado en la NFL, ¿sabes? O sea, me parece muy loco. Que justo, o sea, incluso si le rascas un poquito y obviamente los especialistas en medicina deportiva te van a decir que las contusiones provocan que los jugadores sean más violentos. De por sí son... Es en parte eso y es en parte el estrato social de donde vienen la mayoría de jugadores, porque la mayoría de jugadores se criaron en casas, en entornos violentos, ¿sabes? O sea, son jugadores que vienen de lo más bajo, de entornos muy Que violentos. inclusive a lo mejor no siempre de lo más bajo, porque hay veces en las que luego el que menos te esperas es el que tiene el tema más violento, y si ves en torno a toda su familia y eso, nunca llegaron a tener un punto. Por ejemplo, ahorita si nos vamos así en general a quién tiene la mayor acusaciones de violencia intrafamiliar y todo eso, pues sí hay un común denominador que indica que es más común que alguien que se dedica, incluso a un deporte tan violento como lo es el fútbol americano, se genera más violencia dentro de eso. Y justo con lo que dices, o sea, por algo en la estadística no hay quarterbacks, o sea, casi no hay quarterbacks que estén dentro de la polémica. Uno, porque son los menos golpeados en la cabeza, y dos, porque creo que son los de estrato social más alto, ¿sabes? Entonces puede ser un tema. También. O sea, quisiéramos que no fuera así, pero la realidad indica que mientras más sea pobre tu estrato social del que provienes, es más probable que seas violento. Vamos a terminar. O sea, por eso estoy tratando de cuidar las palabras ahí, porque pues sí podríamos decir cualquier otra cosa, pero no es exactamente el color de piel sino más bien el entorno en el que te desarrollas y es lo que te hace violento. Entonces, esto un poquito para responder que, por ejemplo, para ti, Sandy, ¿qué haría otro ejemplo de polémico? O sea, ¿qué haría un jugador polémico? Pues no sé, meterse en cosas que incluyan asesinatos, porque también ha pasado mucho en la NFL, ¿no? Y que también luego te resulta ser que no tienen el peso, y ahorita lo vamos a ver con el caso más mediático que hubo, de que no suelen tener el peso mediático que representaría en otros deportes, por menos estarían funadísimos los deportistas. Sí. O sea, varios futbolistas de soccer, por mucho menos, no, o sea, ya los terminaron la carrera y aquí en la NFL hasta les dan segundas oportunidades, me parece. No, incluso adquieren un mayor estatus en lo que es al mediático, o sea, se vuelven mucho más conocidos gracias a que delinquieron. Los conocen más por lo que hizo, se asesinó a una persona y por eso lo conocen, ¿no? Justo, bueno, pues vamos a empezar de una vez con los casos, ¿no? O sea, ahorita que hablaste de asesinatos y todo eso, empezamos con Aaron Hernández. Algo que me tengan que comentar de Aaron Hernández. Bueno, que en el 2013 estuvo, como dice, envuelto en la polémica de asesinato que mató a, ¿cómo se llama? A Odin Lloyd, sí, creo que sí se llama. Sí. Y que pues lo declararon culpable y le dieron cadena perpetua, sí, ¿no? Algo así. Sí. Y además no fue lo único, o sea, eso fue lo más grave, pero incluso hubo mucho más polémica porque el tipo fue sorprendido robando, o sea, ya que había perdido, digamos, su carrera, ya robaba, asaltaba en las calles, me parece que tiendas de conveniencia, y incluso es más recordado, si lo buscas en Google, si lo googleas, Aaron Hernández, te aparece primero lo de sus asaltos y improperios en la calle que lo de su asesinato. Es como de que
Bueno, según, o sea, el punto donde realmente terminó su carrera fue con el tema de los asesinatos. Inclusive yo también cuando lo investigué en algún momento, o te sale luego cuando pones en YouTube o cositas así, es por el asesinato, no por a lo mejor otras situaciones. Incluso, sí, lo que trataba de decir es también como de repente sobresalen cosas que no son tan graves como el asesinato, porque es gravísimo, pero bueno. Pero bueno, y ya por último, o sea, ese jugador, o sea, se terminó suicidando dentro de la cárcel, o sea, es lo más fuerte, y es lo que yo creo que sí marca como un, marca algo claro de que sí es por algún tipo de lesión cerebral, o sea, yo creo que de tanto golpe, o sea, bueno, científicamente está comprobado que después de tantos golpes puede haber muerte eso es. Y entonces sí, yo creo que sí influye mucho esto de los golpes, porque no solo es el hecho de que él haya cometido delitos, sino que también se terminó suicidando, ¿no? Justo, hay universidades hay estudios de universidades que indican que los luchadores de la WWE y las otras empresas que hay en Estados Unidos y los jugadores de fútbol, que son los que reciben más contusiones en la cabeza, son de los más propensos a la violencia, entonces también está como respaldado. Bueno, que la WWE es... No, pero sí, o sea, es montado, pero de que se golpea la cabeza, se golpea la cabeza. O sea. Pero sí, también me parece muy curioso este caso de Aaron Hernández, porque sí es un jugador como que se le veía mucho potencial. Digo, creo que no terminó de mostrar el potencial que se le veía, pero en un equipo como Patriotas, un equipo que en su momento pues era de los más de los mejores equipos, pues sí me parece algo trágico que haya terminado así su vida y su carrera, y pues sí. Que así era un jugador en potencia. Sí. El caso más mediático yo creo que es el de O.J. Simpson, ¿no? Sí, justo. Y aprovechando que el tema de la semana pasada que mezclamos fútbol con NFL, pues quisiera como resaltar que la inauguración del Mundial de 1994 en Estados Unidos fue mucho más mediático lo de O.J. Simpson. O sea, estaba sucediendo el partido inaugural entre Estados Unidos y no tengo el dato de quién jugaba en ese entonces con Estados Unidos, quién disputaba el inaugural, pero todavía no nacíamos. Pero no, y aparte la persecución de O.J. Simpson fue la que estuvo en televisión. En televisión, incluso le quitó audiencia a la final de la NHL y a final de la NBA. O sea, había aparte otros eventos deportivos quitándole foco al mundial. O sea, pero lo de O.J. Simpson, o sea, la persecución fue lo más en su icónico carro blanco, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que eso es más icónico que los mismos delitos que se le imputaron. De hecho, porque aparte terminó saliendo libre el siguiente año. Solo hubo 4 horas de deliberación en el jurado, o sea, de estos casos que se emiten por televisión, o sea, que se televisa el juicio, y obviamente eso también contribuyó a lo mediático que fue el caso. Y obviamente ni siquiera se le consideraba realmente culpable, o sea, ni siquiera, pero por errores de la policía. Es que yo creo que sí es inocente. O sea, me van a funar, pero yo creo que es inocente, y yo creo que si no fuera por su color de piel, no se le hubiera hecho así. No estuviera juzgado. No estuviera juzgado. Yo creo que es inocente. Y otra vez confirmamos la regla de que mientras sean de color las personas, tienen mucha más tendencia a ser juzgados por sus crímenes. Sí, la verdad sí. Que los blancos. Que los caucásicos. ¿Qué más me tienes que decir de O.J. Simpson, ¿no? O sea, algún dato más que sepas. No, nada más que pues es que como jugador o algo. Como jugador yo creo que también era uno de los jugadores más más bruscos, o de los que más se les temía, ¿no? En esa... Pues que era un que gran en la época jugador, de los... ¿Qué fue? ¿El 90s? 90s fue una época donde mucho se hablaba en el tema del contacto y que había muchos jugadores temidos. Y si nosotros lo vemos ahorita, por ejemplo, en algunos reviews o cualquier cosita, ves los golpes y es otra cosa. Lo contrario a lo que ahorita vemos. Sí, obviamente también los castigos que se han impuesto ahorita han reducido también la tasa de contactos ilegales que hay dentro del emparrillado, pero sí, o sea, no sé, y sáquenme de la duda, pero o sea, O.J. Simpson es más leyenda su crimen o su trayectoria futbolística. Yo creo que su crimen terminó opacando su trayectoria futbolística. Pero sí puede ser considerado entre los
jugadores destacados de la liga. Pero, o sea, volvemos al otro, o sea, que el crimen sobresalió por encima de todo lo demás, ¿no? De hecho, ahora es más conocido como o ex leyenda del NFL o ex jugador del NFL y ex actor. También fue actor de mucho tiempo en Hollywood, o sea, no recuerdo ahorita una de sus películas, pero estuvo mucho tiempo como actor. Y incluso lo que decía hace rato, adquirió mucha más fama gracias a este delito que cometió, que tanto por su trayectoria, o sea... pero hablando de eso, o sea, ahorita o sea, me metí a investigar más y bueno, o sea, como dijiste, se le exoneró del caso de asesinato hacia su esposa, lo que te digo que yo creo que es inocente, pero después en el 2008 hizo un robo armado, a mano armada, lo metieron a la cárcel y pasó 9 años en la cárcel por el robo y no por el asesinato. Sí, o sea, justo un poco más, fueron más estrictos con ese caso del robo, ¿no? Porque es que había muchas incongruencias. Sí, no, y aparte también la misma familia del otro, porque hubo 2 asesinatos, o sea, murieron 2 personas en esa ocasión, en esa tarde del 94, pero el otro era supuestamente, ya las teorías de internet dicen que era el amante de su esposa o que era su cuñado y que tenían ahí un vínculo porque nunca se comprobó nada, pero la otra persona que murió y que también de la cual fue vinculado a proceso de O.J. Simpson, después la misma familia, porque el sistema penitenciario, o más bien el sistema legal de Estados Unidos lo permite, lo volvieron a demandar, o sea, de que ya el caso ya estaba cerrado y lo volvieron a traer a colación, pero no procedió porque ese era un crimen mucho más indirecto, o sea, no se podía probar. Después, si no se pudieron probar que mató a su esposa, no pudieron probar tampoco. Es que no había las suficientes pruebas en ese entonces. De hecho, hasta es icónico lo de un guante, no tengo bien entendido lo de que un guante manchado de sangre, sí. O sea, parte de las evidencias que realmente se supone que sí era su sangre, pero nunca pudieron probarlo. Entonces, bueno, así cerramos un poquito el tema caso de jugadores polémicos por asesinato. Ok, pero vamos al que prometíamos desde el inicio, el del caso de maltrato animal, o sea, es algo curioso, ¿no? El caso de Ray Rice, que fue condenado, sí, ¿no? Fue condenado. Fue condenado pero fue Michael Vick. Michael Vick. Michael Vick. Sí. Michael Vick. Fue condenado por la pelea callejera. Fue descubierto que tenía una red de peleas clandestinas de perros. El jugador de los Atlanta Falcons, sí. que bueno, o sea, es increíble cómo este tipo de cosas, hay de todo en la liga, y como de repente dices, o sea, el que es tu estrella, el que es tu ídolo en televisión, de repente resulta que tiene... Y por eso en algunos casos hay que separar al artista del arte, ¿sabes? Sí, es lo mismo creo que aquí en el deporte, o sea, te puede caer bien como deportista, pero como persona puede ser mala persona, porque este caso de Michael Vick sí se le comprobó el hecho de que él estuviera dentro de las peleas ilegales de los perros, algo que tengas que decir. No, es que yo no entiendo cómo siendo jugadores estrellas que están construyendo su carrera, terminan destruyéndola por una pelea callejera de perros o un asesinato, o sea... Mira, en este caso sí estoy enojado porque yo amo a los perros. Pues, es que, de hecho, dentro de esa, si mal no recuerdo, llegaba a haber información de que, o sea, a los perros los tenían en cierta parte y que si no peleaban casi hasta la muerte, los asesinaban de manera brutal, sí. O sea, y eso fue, yo creo que uno de los puntos clave para que... Y aquí lo más curioso no es el crimen por sí solo, sino que después regresó la NFL. O sea, la NFL le dio la oportunidad de regresar cuando había cometido un crimen de tanta atrocidad. O sea, y a otros cuantos simplemente por temas ideológicos nunca les dio la oportunidad de regresar. Ahorita vamos a hablar pero porque siento yo que la NFL ha hecho muchos casos que a lo mejor yo creo que varios de los jugadores que tenemos nosotros guardados o alguno de los que quieran comentar después, justamente la NFL se mete, tiene los casos y desde ahí empieza a ver qué tan... Pues como valorar la calidad de crimen, ¿no? Digamos, sí, como, pues tal nivel de crimen o sustancias, voy a ver si sí, y porque también era donde tienes tantos juegos suspendidos o sí, parecía que tuvieran un tabulador de qué tan criminal puede ser considerado el jugador, pero, o sea,
ahí es donde interviene otra vez lo del tema racial, porque cómo es que jugadores que por cosas ideológicas que no fueron crímenes, no volvieron a... Entonces, en el país de las libertades no existe la libertad de expresión, digo, yo nomás, o sea, está así, ¿no? Porque, o sea, eso me parece sumamente injusto, pero ahorita lo vamos a seguir hablando. Fuera de eso, Michael Vick como jugador, creo que es uno de los jugadores que cambió totalmente ahora sí que la característica del quarterback corredor, o sea, gracias a él vienen los quarterbacks corredores que actualmente tenemos, o sea, por ejemplo, Lamar Jackson se parece muchísimo a lo que era Michael Vick, solo que siento que Michael Vick quedó o sea, no es tan bueno futbolísticamente hablando, o sea, es mediático, pero no es como en cuanto de a los habilidad, más destacados. en cuanto a habilidad, es muy mediático, pero en cuanto a habilidad no lo es tanto. Justo. Bueno, pues pasamos al caso, o ¿tienes alguno más de este tipo? Vamos a hablar algo antes de ese caso, porque creo que es el caso más más interesante. Vamos a hablar un poco de casos así como que de locuras, ¿no? De loqueras y todo eso. Traías uno de un jugador muy actual. No, a lo mejor, con Antonio Brown, que fue uno de los jugadores igual muy polémicos, que a pesar de haber ganado el Super Bowl con los Bucaneros, pues sí, siento que tenía un gran prospecto de ser de los más destacados o entrar dentro del Salón de la Fama, que empezó a perder ese piso. Sí, justo, o sea, a Antonio Brown sí se le conoce mucho más por su trayectoria, o sea, iba a ser una leyenda, iba a estar en de hecho, le retiraron la posibilidad de estar en el Salón de la Fama, ¿no? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que no se lo merece, no tan solo por los temas de sus polémicas, sino porque acabó su carrera antes de lo que debió haber acabado por el tema de las polémicas, ¿sabes? O sea, y es un jugador con muchísimo talento, o sea, yo creo que estamos hablando también de jugadores con muchísimo talento y es lo que más me parece curioso. O sea, no son como tal, y lo podemos comparar con otros deportistas, de repente un Oscar Pistorius que rompió récords en los 100 metros planos, o sea, de los Paralímpicos, o en otros casos, o sea, se me venía a la mente con lo que decíamos de crímenes tan violentos que se les perdonan con facilidad en la NFL y que en otros deportes, por ejemplo, Mason Greenwood en Inglaterra, o sea, solo surgió una polémica de que había sido violento con su novia, no se le comprobó nada, pero el güey está acabado. Pero ya está acabado la carrera. O sea, sí, ya se le está completamente acabado. Entonces sí, por ejemplo, pero Mason Greenwood no es de la talla de estos jugadores talentosos de los que estamos hablando de la NFL. O sea, Mason Greenwood apenas estaba arrancando su carrera. Como que no se pierde tanto. Y en este caso, como dices tú, estamos hablando de jugadores que tenían verdaderamente talento para triunfar en la liga y que realmente terminaron muy mal por estas polémicas. Pero, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las polémicas más o menos de Antonio Brown? De Antonio, pues abandonó, ¿no? Sí. Cuando se fue del campo. ¿Qué fue con los Jets, no? En el partido contra los Jets. Sí, pero son como que polémicas más relax. Porque no son legales. Desde ahí siento yo que dentro del campo empieza a haber mucha polémica. O sea, haz de cuenta, si lo ponemos así como en plena situación de pues es que se quitó el jersey, empezó a hacer sus desmanes, pues dices, ok, a lo mejor como buen jugador no hay tema, pero ya después de que empieza a haber otro tipo de conductas o acusaciones de manera inapropiada con otras personas o inclusive con sus mismas parejas, siento yo que es desde ahí que empieza a haber ese conflicto. Y bueno, con el que me equivoqué hace rato, Ray Rice, nada más para aclarar. Ray Rice era también el jugador que terminó realmente su carrera porque él sí asesinó brutalmente a su esposa. Fue arrestado por este crimen y realmente ahí sí hubo sentó un precedente porque realmente empezaron a endurecer las políticas de reintegración de los jugadores bueno, obviamente porque a él sí se le pudo comprobar que había cometido este asesinato y obviamente fue encarcelado por eso, pero era para aclarar también porque hace rato dije Ray Rice. Pero fue más porque él mismo difundió el video donde la agreden, ¿no? Sí.
Y bueno, terminó la carrera, terminó con la vida de su esposa brutalmente. Y el video de seguridad es lo que se hizo famoso, ¿no? Pero no sabía que lo había hecho él. O sea, estaba bien enfermo el sujeto. Pero otra vez subiste de nivel. Estábamos con Antonio Brown, que nada más hacía locuras dentro del campo. Igual de los que hacen locuras chistosas, me parece muy curioso eso del Beckham, OBJ. Por ejemplo, de lo más curioso fue cuando agarró y se peleó con la red para los pateadores y después anotó y le pidió matrimonio a la red. O sea, estuvo muy curioso porque fue como, primero la pateó y después fue como a anotar, feliz, y le pidió matrimonio. Digo, así nada más como dato. Hay datos hay puntos muy curiosos de varios jugadores que a lo mejor no se destacan como polémicos, pero son raros. Son raros y sacan mucho de onda. Por ejemplo, el Puka Nacua lo acaban de mandar porque mordió a una mujer. No, de que esto no sé si sigue vigente, pero según yo, los jugadores no le pueden dar el balón al público, o sea, no pueden entregar el balón. Entonces, se me hace ridículo porque luego en festejos, en otros deportes, ves que no importa si el balón termina en el público, pero en la NFL no se le puede entregar así como para festejar el balón a la... No recuerdo que, inclusive en la película de el día del draft, como Draft Day, justamente menciona, pues nuestro querido actor fallecido, Chadwick Boseman, que interpreta a uno de los jugadores de los Cleveland Browns. Pues justamente su hermana tenía cáncer y le entrega el balón. ¿Y qué fue? Fue un pañuelo. No lo veo mal, seguramente les van a poner una multita por temas del balón, pero no pasa a mayores. Pero sí hay castigo, ¿no? Es una multita económica, o sea, pero fuera de eso no pasa a mayores. Pero es justamente al comentario al que va. O sea, son como reglas tontas, como dices, que realmente, ¿en qué le afecta realmente que festejes dándole el balón a tu público? Pero bueno, sí, justo de que hablaba Ilse de la película, y justo me acordaba de que también en esa película hablan de un tipo que va a ser seleccionado, un ala cerrada me parece, que va a ser seleccionado justo por los Cleveland Browns, pero que tiene polémica, bueno, incluso que en la película se sabe que el tipo golpeó unos sujetos, se peleó en la calle, y le dice, solo la solución que la NFL, en este caso ficticio, le da es que le dijeron, solo cuida tu imagen para que podamos seleccionarte en el draft y tú no te preocupes de que vaya a haber polémica porque golpeaste gente. De eso es muchas veces así, porque por ejemplo en el college también, o sea, un montón de jugadores de college hacen delitos, ¿sabes? Y simplemente por su calidad como jugadores los seleccionan y como que el delito se les intenta como que esconder, ocultar y así. Se les hace un lavado de imagen. Sí, se les hace un lavado de imagen. Pero bueno, ahorita que estamos igual hablando de nuestros jugadores polémicos, ¿cuál sería como su top 5 o el top 10 que digas, o que ustedes ven más como jugadores polémicos? Normalmente el buscador te pone a O.J. Simpson en el primer lugar, pero como decías tú y según tu criterio no era culpable, yo siento que al no ser declarado culpable, yo creo que debería de salir como de, o sea, solo fue muy mediático, pero no. Pero bueno, no es como el que te decía. Y es el jugador más polémico y mediático. Entonces, ¿sí sería tu top 1? Sí, sería O.J. Simpson. No para mí, pero tal vez en general para las personas. Para todos, O.J. Simpson es como que la cara de la polémica en la NFL, ¿sabes? Yo creo que inclusive hay, y justamente tampoco lo hemos mencionado, es al Kaepernick. O sea, Colin Kaepernick, eso es lo que está faltando. Lo estamos dejando para el final. Es uno de los que siempre, o bueno, de nuestros últimos años, se ha destacado muchísimo por el tema del himno y del racismo. Pero eso se me hace súper injusto porque, o sea, volvemos a lo de Michael Vick, que se le dio una segunda oportunidad después de haber cometido un delito, y a Colin Kaepernick solo por demostrar sus ideales, que pues, o sea, son los ideales de cada quien, y se supone que estás en un país con libertad de expresión, no te dejan volver a jugar. O sea, se me hace súper injusto por Colin Kaepernick, ¿sabes? Que yo recuerdo que la polémica también se creó porque hubo ya diferentes
gente opinando de por qué lo hacía Colin Kaepernick, si sí lo hacía realmente porque le importaba el movimiento Black Lives Matter o porque era casi una propaganda pagada o por Nike. Por Nike. Ajá, porque Nike sacó mucho provecho de Colin haciendo la seña. Entonces, sí, también eso hace que acrecenta la polémica mucho más y lo convierte en algo mucho más rico porque podría decirse, no, pues solo lo discriminaban o fue un caso de discriminación y no, sí había mucho más de dónde buscar porque no parecía que porque era el único que lo hacía, o sea, lo que llamaba la atención. Bueno, no era el único. Sí hubo gente que lo empezó a seguir, pero empezaron a seguir, pero el más icónico fue Colin Kaepernick. Claro. Y entonces sí parecía que él lo hacía por otras motivaciones más que por el movimiento. Pues no sé, pero pues cada quien, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Que siempre que son movimientos impulsados o en beneficio de los negros, son gente que casi no son negra. O sea... ¿Qué vas a decir? No. Cuidado, cuidado, por favor. Bueno, es polémico lo que voy a decir, pero siento que... creo que se queda para la siguiente. Vamos a tener que guardarlo para la siguiente porque estaba muy fundable. No, qué bueno además que la chicharra te cante. Tenemos mucho. Tenemos mucho más que... Adiós. Nos vemos en el próximo. Coméntalo y compártelo. Y esto fue Contacto Ilegal.